hermanos, vamos a seguir con una lectura bíblica en Juan capítulo 20. Les invitamos a buscar en nuestras Biblias, en sus Biblias, Juan capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 10. Esta lectura habla de la resurrección y es previo a la predicación. Enseguida tenemos la predicación. Leemos todos juntos Juan 20 del 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Hermanos, escuchemos la predicación. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este domingo de resurrección y le damos gracias al Señor porque Él ha estado entre nosotros. ¿Cómo están? Aquí están los hermanos del staff y algunos otros hermanos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta mañana y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Yo quisiera introducir este sermón, hermanos, con una canción. Se llama Resucitó. La hermana Gama fue la que nos sugirió ese autor, Ken Leroy, ¿verdad? Autor Ken Leroy, y es de él esta canción. Dice: resucitó.
Amén. Cristo resucitó, amén, hermanos. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor, y yo quiero que vayan al Evangelio según San Juan, ahí también en donde nos están viendo, Evangelio según San Juan y capítulo número 20. San Juan capítulo 20, hermanos. Y pudimos haber escogido Mateo, Marcos, Lucas o algún otro texto que hablara acerca de la resurrección de Jesús, pero quiero irme con Juan. ¿Se acuerdan y han seguido los devocionales? Hemos visto la cronología que Juan nos presenta, ¿verdad? La cronología que Juan nos presenta, los dilemas que Juan nos presenta con respecto a los días, el jueves, el viernes, todo eso. Pero quiero leer la palabra del Señor y quiero que los hermanos que están presentes aquí conmigo, yo no me puedo poner de pie, si me pongo de pie salgo de la toma, pero ustedes sí, amados, pónganse de pie. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sigamos. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben quién es el otro discípulo? Juan. El otro discípulo es Juan, por eso no protagoniza, sino que él mismo está diciendo, bueno, corrí más rápido que él, pero no entré. Aquí hay una porción bíblica maravillosa, maravillosa. Amados hermanos en Cristo, si Jesús no, dice el apóstol Pablo, nuestros hombres y mujeres creyentes en Jesús seríamos los más dignos de conmiseración, dice la palabra. Es decir, uy, pobrecitos, mira, creen que resucitó. Pero por cuanto Cristo ha resucitado, nuestra fe tiene fuerza y tiene potencia. Amados, si Jesús, dentro de su tema del arresto, los juicios injustos, la pasión, es decir, también la crucifixión, gobernó, Él estuvo en control de todas las cosas, se los compartíamos. Dice Juan capítulo 10, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice la palabra, ¿verdad? En boca de Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y ahora en la resurrección, ¿están viendo cómo Jesús gobierna? Dice la palabra de nuestro Señor que cuando Él se levanta, en esta porción, se levanta, pues los lienzos están por un lado acomodados aparte del sudario. Y a veces pasamos por alto esa parte, pero es la personalidad de Jesús. Ese es su estilo, esa es su forma de Jesús. Cuando estaba en la cruz, encarnó a María, a Juan. Cuando resucitó, acomodó el sudario y los lienzos por un lado. Yo te quiero preguntar, ¿qué rasgo de la personalidad de Jesús te dice todo esto? Además de responsable en la familia, cuidadoso, detallista, temas que a veces no podemos, no pasamos por alto. Jesús es poderoso, Él es
misericordioso, pero miren lo que también la palabra me está diciendo, es detallista, cuidadoso, hasta el más mínimo detalle. Jesús es observador, Jesús es el Señor. Amados hermanos en Cristo, ¿qué significa para ti la resurrección? ¿Qué significa para ti la resurrección? Victoria, vida eterna, paz. En estos tiempos de encierro voluntario, es importante que nosotros determinemos el tamaño de nuestra fe. Le decía a mi familia, platicando en algunas pláticas que tenemos por ahí, que es importante ver que hoy en día la iglesia estamos recluidos en nuestras casas, pero no estamos callados, no estamos prisioneros. La iglesia está recluida en la casa por situación de salud, pero no, definitivamente no nos callaremos. Si no podemos salir a las calles, saldremos a las redes sociales. Si no podemos salir a las calles a evangelizar, hoy en día el campo misionero es las redes sociales. Y fíjate que a la iglesia cristiana, la mayor parte de la iglesia cristiana evangélica, este coronavirus nos agarró fuera de contexto. Todavía pensamos que las misiones se hacen en los campos misioneros, en cierta medida. Pero hoy en día, si quieres captar al mundo entero para que conozca a Cristo Jesús, es a través de la tecnología. Es a través de la forma de transmisión como lo estamos haciendo ahora. No debemos permitir que este tiempo nos robe el gozo de la resurrección. Si alguien de los que me está escuchando o de los que estamos presentes me dice, es que yo eso no le sé, pues tiene que saberle. Fíjese qué interesante. Yo eso no le sé. Cuando aquel misionero, William Carey, fue de misionero, la gente de su tiempo le dijo, nosotros a eso de las misiones no le sabemos. Eso de subirse a un barco, eso de irse a otro país, eso de vestirse de otra manera, eso de hablar otro idioma, eso de sentarse en la mesa, bajo la fogata ahí con la gente y compartir, eso no lo hacemos. Nosotros ponemos los templos y que la gente venga. Pero William Carey dijo, es que esto de ahora es así. Tenemos que ir a los campos misioneros. Y fíjate que hoy en día, si la iglesia dice, es que nosotros no le sabemos al Facebook, nosotros no le sabemos al Twitter, no le sabemos al TikTok, no le sabemos al Instagram, no le sabemos a eso. Bueno, pues ahora hay que saberlo, porque es el campo de misión. La resurrección de Cristo no nos va a callar, nos va a dar poder para hablar. Necesita saber la gente que Cristo resucitó. Amados hermanos en Cristo, la gente necesita saber que Cristo resucitó. La gente necesita saber por todos los medios posibles que Jesucristo vive. Cuando fuimos jóvenes nos pintamos la cara de payasos. Cuando fuimos jóvenes nos pintamos la cara de mimos. Cuando fuimos jóvenes nos subimos a los microbuses con la guitarra a cantar canciones del Señor. Sigámoslo haciendo. Sigamos pintándonos las caras. Sigamos subiendo a los microbuses con la guitarra. Sigamos repartiendo despensas. Sigamos subiendo las montañas. Sigamos caminando por los desiertos. Sigamos haciendo escuela bíblica de vacaciones en las comunidades rurales más lejanas. Pero también sigamos evangelizando y compartiendo la resurrección de Cristo. Todos los medios que hoy en día necesitamos explotar. Amados hermanos en Cristo, cuando sucedió la resurrección de Cristo, era un tiempo en el que todo se decía de boca a boca. Ustedes lo pueden notar. Las mujeres llegaron al sepulcro y no le mandaron un WhatsApp a Pedro, sino que tuvieron que ir y le dijeron, mira, esto está pasando. Y entonces Pedro vino y Juan vino, y cuando encontraron aquello, se regresaron con los suyos. A lo mejor no lo han pensado, pero los discípulos en el primer siglo estaban usando los canales que ellos tenían a disposición. No tenían tanta disposición de escritura o de copiar el texto. Posteriormente se usó el texto.
Cuando los discípulos están descubriendo la resurrección de Jesús, todo es de boca a boca y debe continuar. Escúchenme con atención. No debemos desestimar ningún canal. Si es de boca a boca, que sea de boca a boca. Si es de escritura, que sea de escritura. Si es de papel impreso, que sea de papel impreso. Si es digital, que sea digital. Si tenemos que ir a las ciudades, si tenemos que ir a los parques, si tenemos que ir a los pueblos, si tenemos que ir a las ciudades donde nunca hemos estado, tenemos que ir y ser misioneros. Pero hoy en día hay otros canales que se han abierto. Hay otra música que se ha abierto. Hay otra forma que se ha abierto. Hay otra perspectiva que se ha abierto. Y le voy a decir una cosa. Si los discípulos del primer siglo se hubieran limitado solo a la boca a boca y no usar el papel, nosotros no estaríamos aquí. Si los discípulos de los siguientes siglos se hubieran limitado al manuscrito y no hubieran llegado a la imprenta, no estaríamos aquí. Si los primeros cristianos no hubieran innovado, ¿sabe? Le voy a decir una cosa que a lo mejor usted sospecha. ¿Sabe que el arte en todas sus facetas nació en la iglesia? Pintura nació en la iglesia. Escritura nació en la iglesia. Las primeras impresiones en imprenta fueron textos cristianos. ¿Sabía ustedes? El arte, en principio, es sagrada. En principio el arte le perteneció a la iglesia, pero la iglesia dejó de hacer arte y el mundo tomó el arte y lo ensució. Yo les suplico que reclamemos para la iglesia, reclamemos para Cristo y el canal que sea para predicar la resurrección. Hoy en día te paras en la puerta del templo y no está pasando ni una sola persona. Las calles de León están solas. ¿Cómo llegamos a la gente? Vamos, dígame, ¿cómo llegamos a la gente? Como ahorita lo estamos haciendo. Amén. Así que yo le voy a pedir que estos videos y cualquier otro compártalo, siempre y cuando exalte a Cristo Jesús. El mensaje de la resurrección tiene que ser predicado. Y yo quiero hacer notorio una cosa. Cuando se dieron cuenta que Cristo había resucitado, fueron y lo contaron. Las mujeres fueron y lo contaron. Pedro y Juan fueron y lo contaron. Hagamos lo mismo. Pero contémoslo por los canales que tengamos a disposición, pero siempre la misma verdad. Cristo resucitó. Yo quiero llamar su atención a eso. Mire lo que dice el versículo número 2. Entonces corrió. A veces no tomamos en cuenta estos detalles. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El mensaje es, no lo encontramos. Y corrían. ¿No está notando otra vez? ¿Está notando otra vez que aparece la palabra velocidad? Aparece la palabra correr. Aparece la palabra urgencia. Hermanos, a estos hermanos les surgía, uno, o encontrar el cuerpo, o dos, saber en dónde estaba Cristo. Yo les quiero preguntar a ustedes allá en casa y a los que están aquí, ¿qué tanto les surge que el mundo sepa que Cristo resucitó? ¿Qué tanto? Yo veo aquí que están corriendo. Veo a Pedro corriendo, veo a Juan corriendo, veo a las mujeres corriendo. Yo veo a la gente apresurada. ¿Sí? ¿Lo pueden ver también? Yo creo que la resurrección de Cristo, en algunos otros años, yo como pastor, la había abordado de muchas áreas diferentes. Tengo casi 18 años predicando el Evangelio como pastor. Y en cada año yo preparo un sermón diferente y le aseguro que nunca tuve que decir, usemos los canales actuales para predicar a Cristo, porque nunca había sido tan urgente como este día, en donde la iglesia está sola,
en donde los templos están solos, en donde todos están recluidos en su casa, jamás había tenido la oportunidad de decir abiertamente: usemos los medios que sean necesarios para predicar a Cristo, porque esto urge. Siempre mis sermones eran: Cristo resucitó, amén. Sí, y perdónenme pero eran buenos sermones. La gente era bendecida por los sermones de resurrección de todos los pastores. Pero hoy más que nunca, el sermón de la resurrección tiene que tomar un tinte de urgencia. Hoy más que nunca, el sermón de la resurrección tiene que tomar un tinte de usar las plataformas. Hoy más que nunca, el sermón de resurrección tiene que tomar un tinte de sal. Escúcheme, de lo ordinario en el uso de las redes sociales. He revisado las redes sociales de muchos de mis amigos y no veo a Jesús. Y son asistentes asiduos a la iglesia. Y eso lo digo con tristeza, porque somos cristianos. Evangelice, compártale de Jesús a su estado de Facebook. Compártale de Cristo Jesús a su estado de Twitter. Hoy más que nunca, todo mensaje y sermón de la resurrección tiene que ser dirigido a: salgamos, ya no de nuestras casas. ¿No es cierto, hermanas? Siempre que nos decían los pastores: salgamos de nuestras casas, salgamos de los templos, vamos a evangelizar. ¿Y ahora qué te dice este pastor? No salgas de tu casa, pero usa los canales que tienes para decir: Cristo resucitó, con sentido de urgencia. Hermanos, el mundo dio una vuelta. Y le decía a los muchachos ayer: nunca el mundo será igual. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Estamos listos para la visión de Dios? Públicamente y por las casas. Vamos a sufrir una transformación en nuestro modo de hacer las cosas. ¿Estás lista, hermana? ¿Estás lista, hermana? Nos gusta la otra manera, ¿verdad? Nos gusta la otra manera. Pero ¿qué tal si este es un mover de Dios para incomodar a la iglesia? Para ponerte incómodo y decirte: sal, innovación, perspectiva, amor. Yo he reflexionado en esto, hermanos. Jóvenes, hermanos maduros, les quiero decir una cosa: nunca más seremos igual después de esta situación. Y yo les pido en el amor de Jesús que se atrevan a usar nuevos canales. Los canales que usaron los primeros discípulos fueron de boca en boca. Los canales que usaron los primeros discípulos fue escritos a mano. Pero el tema de la resurrección tenía que publicarse, tenía que decirse. El tema de la resurrección tenía que llegar a todo lado y a todo mundo. Usaron la boca, usaron el idioma griego, que para aquel tiempo era el idioma en el que podía correr más fluidamente el mensaje de salvación. Después usaron la imprenta. Después los materiales impresos por grandes cantidades. Después se subieron a los barcos. Después empezaron a usar cada tecnología que salía, pero el mensaje era el mismo: Cristo resucitó. Yo te pido en el amor de Jesús que aunque los canales sean variados y aunque los canales te gusten o no, que el mensaje sea predicado. El mensaje más glorioso, más sublime, más eterno que todo mundo debe saber: Cristo resucitó. Una reflexión de mi esposa, no es mía. Dijo ella: estamos tan cerca de que todo pueblo y nación sepa el Evangelio. ¿Y sabe usted qué pasará
¿Sabe usted qué pasará cuando todo pueblo y toda nación sepa que Cristo es el Señor? Cristo viene. Y me pongo chinito tan solo de pensar que estoy viviendo este tiempo. Estoy viviendo el tiempo en donde la iglesia está sufriendo una transformación preciosa. ¿Estás listo? Yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Pero yo te pregunto a ti, iglesia en casa, ¿estás listo? Porque déjame decirte una cosa, el reino no te va a esperar. El establecimiento del reino no te va a esperar a que te guste. Esto urge. Amén. Esto urge. Ya Cristo viene. Y delante de todo pueblo y toda nación, Cristo será predicado. Con papel impreso, con videos en vivo, con viajes misioneros, pero Cristo será predicado. El resucitado será llevado a todo pueblo y toda nación. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a pedir al Señor: Señor, hoy celebramos tu resurrección, pero te queremos pedir una vez más que nos enseñes nuevas maneras de ir por todo el mundo y decir que tú eres Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos enseñes, Señor Jesucristo, a sin temor publicar al mundo entero que Cristo vive, no tan solo en esta fecha, sino siempre como un estilo de vida, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas nuestra iglesia y que la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, así como todas las iglesias que proclaman tu nombre, estemos listas para enfrentar los retos que se avecinan, Señor, de estas nuevas generaciones. Que la melancolía y que los recuerdos por el pasado no nos impidan impulsarnos al futuro, porque ahí es donde tú estás obrando, Señor, en el futuro. Bendícenos, Señor, y enséñanos nuevas maneras de decir el mismo mensaje: Cristo vive, para la gloria del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor.